Esto es Ética 2, Universidad Evangélica. Todas las corrientes, todos los ángulos. En esta oportunidad nos tocó hablar sobre el tema la guerra y la paz. Como personas individuales tenemos la limitancia de podernos desarrollar bajo normas y conductas llamadas ética y moral, y por eso nos regimos como personas naturales, pero y eso nos detiene para no entrar en conflicto con otras personas y buscar las soluciones de diálogos como personas civilizadas, racionales. Pero cuando nos formamos en asociación, en grupos, ya formamos un Estado y ya como Estado adquirimos otros derechos y otras responsabilidades. ¿Y cómo es eso? Que al tener esta responsabilidad y estos derechos, ya tenemos la autorización de generar o entrar en conflicto armado con otra nación. ¿Por qué países tan grandes deciden ser policías del mundo y entrar en conflicto para resolver situaciones de otros estados? ¿Qué intereses ocultos hay tras esos mecanismos de disolución de conflictos o entrar en conflictos? ¿Quiénes son mayormente beneficiados? ¿Qué papel juega la ética y la moral en los conflictos armados? Este tema lo vamos a estar desarrollando justamente ahora, aquí. Ética 2, Universidad Evangélica. La guerra es la forma de conflicto más grave entre dos o más grupos humanos, con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, o el desarme, o para imponer algún tipo de ideología o religión, sometimiento y, en su caso, destrucción del enemigo. Las guerras se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relación de poder, dirigir disputas económicas o territoriales. A través de la historia ha vivido muchos conflictos armados. Uno de ellos fue el 911 y sus consecuencias de un ataque de Estados Unidos hacia otra ciudad. En el ataque 911 murieron casi 3.000 personas. Es una desgracia esa cantidad de personas fallecidas. Pero ¿qué llevó la decisión a atacar a esta ciudad? ¿Qué otras decisiones se tomaron para seguir atacando a otras ciudades? El uso de la ética en el uso de la violencia, la teoría de la guerra justa, todo ese tipo de situaciones entran en análisis de toda esta situación, y hemos generado un documental para que ustedes generen su propio criterio, otra realidad sobre el 911. Les compartimos este pequeño documental y evalúenlo. Quisimos ver qué compañías habían ganado con lo del 11 de septiembre y encontramos esta empresa, el Grupo Carlyle. El Grupo Carlyle es un conglomerado multinacional con fuertes inversiones en empresas reguladas por el gobierno, como las de telecomunicaciones, de atención sanitaria y en particular de defensa. Tanto Bush hijo como Bush padre trabajaron para el Grupo Carlyle, la misma empresa que tenía a la familia Bin Laden entre sus inversores. La mañana del 11 de septiembre, el Grupo Carlyle estaba celebrando una asamblea anual de inversores en el Hotel Ritz-Carlton de Washington, D.C. En la reunión estaban todos los habituales de Carlyle: James Baker, posiblemente John Major, por descontado George H.W. Bush, aunque se fue la mañana del 11 de septiembre, y Shafiq Bin Laden, que es hermanastro de Osama Bin Laden y que estaba en la ciudad para cuidar las inversiones de su familia. De hecho, la familia Bin Laden tenía inversiones en uno de sus fondos de defensa, lo que irónicamente significaba que si Estados Unidos aumentaba su gasto en defensa, la familia Bin Laden tenía la posibilidad de ganar mucho con esas inversiones a través del Grupo Carlyle. Nuestro comandante en jefe, el presidente George W. Bush. Con todas las empresas de armamento que poseía, el Grupo Carlyle era, en lo esencial, el 11º mayor contratista de defensa de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Poseía United Defense, fabricante del vehículo blindado de combate Bradley. El 11 de septiembre garantizó que United Defense iba a tener un muy buen año. Apenas 5 semanas después del 11S, Carlyle decidió sacar United Defense a bolsa y en diciembre logró en un día beneficios por $237 millones. Pero lamentablemente, con tanta atención puesta en que la familia Bin Laden era una importante inversora en Carlyle, los Bin Laden finalmente tuvieron que retirarse.
El papá de Bush, sin embargo, permaneció en ella como asesor principal de la Junta de Carlyle para Asia durante 2 años más. Para que una guerra pueda tener una licitud ética, existen una serie de condiciones adicionales. Que haya una injusticia real, verdadera y de gravedad, inviabilidad de defenderse por vía pacífica, perspectiva y esperanza de éxito final, y que se pueda evitar un perjuicio a terceros inocentes. Ahora mismo, fuerzas estadounidenses y de la coalición están en la fase inicial de las operaciones militares para desarmar Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Por orden mía, las fuerzas de la coalición han comenzado a bombardear objetivos escogidos de importancia militar para socavar la capacidad militar de Saddam Hussein. El 19 de marzo de 2003, George W. Bush y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadieron la nación soberana de Irán, una nación que nunca había atacado a Estados Unidos, una nación que nunca había amenazado con atacar a Estados Unidos, una nación que nunca había asesinado ni a un solo ciudadano estadounidense. ¡Qué mal ha hecho este bebé! ¡Qué mal ha hecho! ¿Iba a pelear contra los soldados? ¡Cobardes! Salí con un bate y pedí al soldado que me pegara. ¡Lo juro sobre el Corán! El príncipe Bandar era tan amigo de los Bush que le consideraban un miembro de la familia e incluso le habían puesto un apodo, Bandar Bush. 2 noches después del 11 de septiembre, George Bush invitó a Bandar Bush a la Casa Blanca para cenar en privado y charlar. Aunque Bin Laden fuera saudí, el dinero saudí hubiera financiado a Al-Qaeda, y 15 de los 19 secuestradores aéreos fueran saudíes. Ahí estaba el embajador saudí cenando despreocupadamente con el presidente el 13 de septiembre. ¿De qué estuvieron hablando? ¿Se estuvieron consolando? ¿O compararon sus notas? ¿Por qué el gobierno de Bandar impidió a los investigadores norteamericanos hablar con los parientes de los 15 secuestradores aéreos? ¿Por qué Arabia Saudí se mostró reticente a bloquear las cuentas de los secuestradores? Bandar y Bush salieron al balcón Truman para que el príncipe pudiera fumarse un puro y tomar una copa. A cierta distancia, al otro lado del Potomac, se veía el Pentágono parcialmente destruido. Me pregunto si el señor Bush le dijo al príncipe Bandar que no se preocupara, porque ya tenía un plan en marcha. La embajada de Arabia Saudí. ¿Cuánto dinero tienen invertido los saudíes en Estados Unidos, aproximadamente? He oído cifras de hasta 860.000 millones de dólares. ¿860.000 millones de dólares? Sí, eso es. Eso es mucha pasta. Mucha, sí. ¿Y qué porcentaje de nuestra economía representa eso? Yo diría que mucho. Bueno, por lo que respecta a inversiones en Wall Street, en acciones norteamericanas, es aproximadamente un 6 o un 7% de Estados Unidos. Son dueños de una buena tajada de este país, y la mayor parte de ese dinero está en grandes empresas de primera categoría. El mayor accionista del Citigroup, el Citibank, es un saudí. La AOL Time Warner tiene grandes inversores saudíes. He oído que los saudíes tienen $1 billón de su dinero en nuestros bancos. ¿Qué pasaría si un día simplemente retirasen ese billón? Retirar eso sería un golpe terrible para nuestra economía. Siempre me ha asombrado que la misma gente condenada a vivir en los peores barrios de la ciudad, a ir a las peores escuelas, y la que lo tiene más duro, es siempre la primera en ofrecerse para defender ese mismo sistema. Sirven a su país para que nosotros no tengamos que hacerlo. Ofrecen entregar su vida para que nosotros podamos ser libres. Es admirable. Es el regalo que nos hacen. Y lo único que piden a cambio es que nunca les pongamos en peligro, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Volverán a confiar en nosotros alguna vez? Él ha utilizado armas.
Sabemos dónde están. Están en una zona alrededor de Tikrit y Bagdad y al este, oeste, norte y sur. Hay un vínculo entre Irak y lo que pasó el 11S. La lucha solo puede acabar con su destrucción total y definitiva. Hemos hecho una guerra para salvar a la propia civilización. No la hemos buscado, pero lucharemos y saldremos victoriosos. George Orwell escribió: no se trata de si la guerra es real o no. La victoria no es posible. No se trata de ganar la guerra, sino de que ésta sea constante. Una sociedad jerarquizada solo es posible si se basa en la pobreza y la ignorancia. Esta nueva versión es el pasado, y no ha podido existir un pasado diferente. En principio, el fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde de la hambruna. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios sujetos, y su objetivo no es la victoria, ya sea sobre Eurasia o sobre Asia Oriental, sino mantener la propia estructura social intacta. Hay un viejo dicho en Tennessee, ya sé que está en Texas, posiblemente en Tennessee, que dice así: si me engañas una vez, vergüenza debería darte. Si me engañas una vez, no volverás a engañarme. Por una vez, estamos de acuerdo. Teoría de la guerra. Defiende un uso de la violencia en la guerra que es paralelo tanto a la justificación del sentido común, del uso de la violencia por los individuos y quizás de manera más significativa a las justificaciones del sentido común del uso de la violencia por el Estado para la defensa nacional de los derechos. La ética tiene dos componentes: teoría de los fines, teoría de los medios. Un tema local que estamos viviendo hoy en día es sobre el conflicto sobre la isla Conejo. La República de Honduras la está reclamando como propia. El Salvador dice que es nuestra. ¿Usted qué cree? ¿Qué opina? Históricamente tenemos documentos que dicen que es del Salvador, que pertenece al limítrofe del Salvador. Con ese tema, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Debemos dialogar? ¿Debemos de entrar en guerra? ¿Será que si entramos en guerra ganamos? ¿Será que quién se beneficiaría más sobre ese conflicto? Al darse la guerra, ¿quién podría ser máximo beneficiado? ¿Qué intereses ocultos en realidad podrían haber? ¿O es un tema político que están viviendo los países? Tenemos un pequeño documental, revíselo usted y genere su propio criterio. Tercero, que nosotros podemos y debemos no enfrascarnos en una línea militarista o guerrerista, sino buscar la unidad centroamericana, que es nuestro futuro. Ahí es donde debemos trabajar y enfocarnos, y creo que el gobierno de El Salvador ha actuado bien, aun cuando yo no soy pro gobierno actual, porque soy de los aliados y hemos tenido con el presidente debates múltiples en muchas cosas, pero la transparencia es importante y está bien que manejen esto con tranquilidad. Creo que la posición de dar una respuesta tranquila y de no caer en la trampa de seguir ese juego. Esto es como un juego de ajedrez. Cada quien va a mover sus piezas en el momento que quiera y cada quien sabe dónde y para dónde es su estrategia. Y esos son secretos de Estado y los debemos manejar como secretos de Estado. Escuchemos una entrevista al ex vicecanciller de la República, al señor Alfaro, a ver qué opina sobre esa problemática y cuál es su análisis. ¿Será de que todo esto de la isla Conejo va en relación al interés de Honduras de construir su propio canal seco? ¿De construir un puerto en Amapala y no ocupar el puerto de la Unión, que está a punto de ser licitado, que es el único puerto de aguas profundas en el Pacífico? Entonces, yo creo que todas estas reflexiones las tenemos que hacer. Acuérdense que cuando también negociamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Honduras nos quería quitar hasta el origen de las pupusas. Entonces aquí, perdónenme, pero ya no podemos, no pueden seguirnos quitando